Hola a todos, mi nombre es Sara y soy voluntaria lasallista, pero también soy ingeniera. Actualmente soy voluntaria en un proyecto en el Reino Unido. Vivo en Canterbury y soy parte de un centro de retiros de La Salle. Un centro de retiros que está abierto para todas las escuelas del distrito. Ahí se incluyen Malta, Irlanda y el Reino Unido. También soy ex voluntaria del proyecto Fratelli en Líbano, que es un proyecto que trabaja con refugiados de Siria, de Irak, de Palestina, pero también con personas vulnerables del Líbano. Y soy ingeniera en producción multimedia de ULSA Noroeste. ¿Y cómo llegué hasta aquí? Empecé así como tú, en una sesión de saya, escuchando a alguien contar su testimonio. Y en ese momento todo parecía casi imposible. Cuando estás sentado en una sesión de saya escuchando a alguien contarte su historia y todo lo que ha pasado y cómo llegó hasta donde está, muchas veces es difícil relacionarte con sus historias o con sus experiencias. Pero ahora estoy aquí y ahora me toca compartir la mía. Y es muy loco porque yo nunca quise estar en saya. Para mí no tenía ninguna importancia, yo no le veía así como el valor de, ay, ¿para qué? Pero a veces necesitamos un empujón. A veces necesitamos a alguien que nos diga, inténtalo. Dios está llamando para algo, inténtalo. Y en ese caso para mí fue mi mamá. Y mi mamá me llevó a la sesión de saya y me dejó ahí y me dijo, o te quedas a la sesión y te recojo cuando se acabe o te vas caminando a la casa. Y bastó un solo día de apostolado para darme cuenta, para entender lo que Dios me estaba pidiendo. Un solo día de apostolado donde aprendí que Dios me había dado ese regalo tan grande de poderlo ver a Él en las personas que más lo necesitan. Y así empezó. Y siguiendo ese deseo en mi corazón, ese anhelo y esa pasión de ver a Dios en las personas que más lo necesitan, es como llegué a donde estoy. Empecé siendo misionera con el grupo Saya. Y no todo es fácil. En la vida llegan momentos difíciles, momentos de discernimiento, momentos de decisión. Y para mí el primer momento de discernimiento fue al terminar la prepa o ser misionera a tiempo completo en alguno de los proyectos de nuestro distrito o ir a la universidad. Y es una decisión de mucho peso. Y esa fue como mi primer crisis, de no saber hacia dónde ir. Pero cuando lo pones en oración y cuando el estar cerca de Dios es tu principal deseo en la vida, entonces Él va abriendo camino. Él te va enseñando por dónde ir, Él te va diciendo, ven, sígueme. Te va dejando así los pedacitos de pan para que tú lo sigas. Y así pasó. Entonces en mi caso fue la beca ULSA. Entonces el recibir la beca ULSA fue como un Dios, gracias, entonces voy a ir. Pero claro que no quería dejar de lado el ser misionera. Entonces ULSA también tiene el grupo Indivisa, que también es un grupo misionero. Seguí siendo misionera, pero al mismo tiempo estudiando para convertirme en ingeniera. Entonces se trata de poner todo lo que eres, todo lo que sabes hacer a disposición de Dios. Entonces ULSA tiene este grupo increíble de misioneros en Divisa, que no era solo misiones como en la prepa, sino que se trata de poner todo lo que estás aprendiendo de tu carrera al servicio de las personas a las que vas a servir. Entonces sí, teníamos todo el lado humano, el lado de fe, de oración, de celebración de la Pascua, pero también este lado como desarrollándonos como profesionistas, qué servicios podíamos dar a la gente del pueblo. Entonces ahí me di cuenta que hay maneras de ser ingeniera multimedia, pero al mismo tiempo servir a Dios. Y al terminar ULSA llega otro momento de decisión, otro momento de discernimiento. O ser misionera o empezar a trabajar, ¿no?
Entonces dije, quiero ser misionera. Ya lo descubrí, sé que Dios me está llamando, sé que eso es el don que Él me dio, ese es el camino que quiero seguir, entonces voy a ser misionera. Pero claro, Sara no pensó en lo voy a poner en oración, Sara no pensó en lo voy a hacer porque quiero estar al servicio de los demás. No, Sara lo pensó porque eso es lo que yo quería hacer y porque yo dije, ay, ahí es donde voy a encontrar a Dios. Entonces apliqué para ser voluntaria, pero me dijeron que no. Y fue un momento así como muy fuerte de mucha decisión de entonces qué voy a hacer. Sí, yo sé que ahí es donde puedo encontrar a Dios y cómo puedo llevar a Dios a aquellos a los que lo necesitan, pero me están diciendo que no, entonces ¿qué sigue? Pero pues Dios siempre tiene un plan, su plan es mucho mejor que el nuestro. Y lo fui siguiendo y me fue llevando. Entonces me dijeron que no podía ser voluntaria. Terminé la bolsa y dije, ok, entonces me regreso a mi casa. Me regresé con mis papás. Y dije, bueno, pero todavía quiero hacer algo, si no es ser voluntaria lejos de mi casa en algún proyecto de La Salle, entonces voy a ser voluntaria aquí. Y así empecé a trabajar con el grupo Saya en Prepa La Salle, en Hermosillo. Y empecé creando un grupo Saya, empecé con 3 jóvenes y de repente en la escuela teníamos un grupo Saya de 100. Entonces fue todo un proceso para mí crecer como persona, aprender diferentes perspectivas de lo que es un grupo lasallista, pero también empecé a tener herramientas para ser líder, para poder guiar a más personas. Ahí fue cuando entendí que Dios me estaba diciendo no lo vas a hacer tú sola, no es tu decisión. Lo tienes que compartir para que sean más los que vayan contigo, para poder caminar juntos, en comunidad, que es una de las cosas principales que tenemos como lasallistas, nuestro trabajo en comunidad. Entonces seguí trabajando con Grupo Saya y al mismo tiempo como ingeniera. Y unos cuantos años después llegó la oportunidad de ser voluntaria en Fratelli. Tomó años para mí poder ser parte de ese proyecto, pero fue algo que cambió mi vida. Y ese fue otro momento de discernimiento, de decisión, de dificultad. El decir, ok, dejo mi grupo Saya, dejo mi trabajo, dejo a mi familia para ir a ser misionera, para ser voluntaria al otro lado del mundo, en algo completamente diferente, donde hablan otro idioma, donde hay otras religiones, donde es una cultura totalmente diferente. Eran muchos más retos de los que jamás me había podido imaginar. Pero si Dios me estaba llamando, ¿quién soy yo para decir que no? Entonces sí, dejé a mi familia, sí, renuncié a mi trabajo. El grupo se quedó muy bien, no se preocupen por el grupo Saya. Se quedó increíblemente bien. Pero son muchas cosas a las que tuve que renunciar para poder seguir a Dios. Pero no renuncias a esas cosas. Cuando confías en Dios y en que estás siguiendo el camino que Él tiene para Él, todo esto que puede ser como un renunciar es ponerlo en sus manos. Es tener fe en que todas esas cosas van a estar bien, aun cuando tú no estés ahí. Porque no eres tú quien las mantiene bien, sino es Dios. Entonces de ahí fue cuando encontré otro lado de mi fe como persona. No solo en confiar que Dios tiene un plan para mí, sino que también Dios es quien va a cuidar todo lo que vas dejando para seguirlo a Él. Y cuando llegué al proyecto Fratelli, claro, encuentras otros retos, situaciones difíciles, situaciones de guerra, de pérdida, de sufrimiento, de depresión, de tristeza. Pero ahí también es donde encuentras fe. Estas ganas increíbles que la gente tiene de seguir viviendo. Esta confianza ciega, completa que tienen en Dios. De que Dios va a estar ahí, de que su vida va a mejorar, de que todo va a estar bien.
Cuando hablamos de guerra normalmente nos imaginamos un mundo gris o en tonos así color sepia, donde todo está triste o depresivo. Y cuando llegué a Fratelli me di cuenta que era todo lo contrario. Fratelli es un lugar de esperanza, de colores, de alegría, donde escuchas risas, donde encuentras felicidad. Entonces sí, Dios está en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento. Solo nos toca abrir los ojos para verlo, para encontrarlo. Y después del proyecto Fratelli regresé a mi casa otra vez. Pero tomé la decisión de que ya no quería trabajar en una oficina. Después de esas experiencias que cambian tu vida, ¿cómo iba a pasar el resto de mi vida trabajando en una oficina? No lo podía concebir. Entonces empecé a trabajar como maestra preescolar. Me encantan los niños, siempre me han encantado los niños. Y descubrí que Dios también está ahí. Descubrí que estaba ahí porque tenía que ganar otras herramientas. Tenía que desarrollar otros talentos. Porque Dios me iba a seguir llevando a lugares que me iban a poner en situaciones difíciles, que iban a exigir que saliera de mi zona de confort. Entonces Dios estaba poniendo en mi camino aquello que más necesitaba. Y en ese momento era otro idioma, era tener más responsabilidades, practicar mi coordinación en eventos, en gente, y así pasó. Y cuando se terminó un año de estar trabajando, llega la oportunidad de ser voluntaria otra vez, de ser voluntaria en el proyecto donde estoy ahora, San Cassian Center. Y cuando llegué aquí me di cuenta que todo este camino que había recorrido, dificultades y momentos de alegría, de dejar a mi familia y a mis amigos, de ir a otros países y convivir con gente con otras culturas que hablan otros idiomas, era todo porque Dios sabe a dónde te va a llevar. Cuando tú le dices que sí, cuando tú dices que sí a su misión, a esos anhelos y deseos que están en tu corazón, tu vocación, cuando le dices que sí a Dios, Él va a darte todo lo que necesitas para que pueda ser un éxito, para que lo puedas lograr y alcanzar. Y así pasó, y aquí donde estoy ahora me descubrí que es un país también con muchos refugiados. Entonces mi experiencia tiene mucho, mucho valor. Es un país donde hablan otro idioma. Es un país donde tienen una cultura diferente. Donde como ingeniera estoy poniendo a trabajar todas mis habilidades y mis talentos, especialmente ahora con esto de que estamos todos encerrados y trabajando desde lejos, editar videos, editar audio, programar un sitio web, todas estas habilidades que gané para ser ingeniera las estoy poniendo en práctica. Y las estoy poniendo en práctica para llevar el mensaje de Dios. Entonces, cuando sigues caminando, cuando sigues este llamado de Dios, todo lo que has hecho en tu vida tiene sentido, cobra sentido. Para Dios lo ha tenido siempre, pero nosotros no somos siempre capaces de verlo. Pero ahora aquí donde estoy les puedo decir que todo pasó por un motivo. La gente que me empujó a seguir a Dios, los lugares en los que he tenido la oportunidad de estar, las comunidades con las que he convivido, habilidades y talentos que he desarrollado. Sí, hay momentos difíciles, sí, hay momentos de decisión, hay momentos de duda, incluso hay momentos de miedo o de estar nervioso. Pero todas estas situaciones y todos estos sentimientos son nada en comparación a la felicidad, plenitud, amor, alegría que vas a sentir cuando sigues tu misión. Entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Cuál es mi mensaje para ustedes? Es que
es que le digan que sí a Dios. Que sean valientes en tomar estas decisiones difíciles y que sigan caminando. Porque lo que viene de Él siempre es mucho más grande y mucho más bonito y mucho más alegre que todas las dificultades que puedan pasar en tu vida. Y les mando muchos abrazos y les mando mucho cariño. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.